Hola, ¿qué tal amigos de Cultura Visual? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos festejando los primeros 1000 suscriptores. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de esta bonita comunidad. Es por ello que ahora les traemos este especial 1000 suscriptores, Iceberg de libros prohibidos. Si no estás suscrito, te invito a que nos sigas y te adentres en un mundo de conocimiento y misterio. Bueno, sin más preámbulo, ponte cómodo que estos son los libros prohibidos a lo largo de la historia. Mi lucha de Adolfo Hitler. Mi lucha es uno de los libros más controvertidos y prohibidos en la historia. Publicado en 1925, este libro revela las ideas y filosofías del líder nazi durante su ascenso al poder en Alemania. Debido a su contenido extremadamente ideológico y antisemita, Mi lucha fue prohibido en varios países y su distribución restringida. Sin embargo, su influencia no puede negarse. Este libro sirvió como un instrumento para propagar la ideología nazi. A pesar de su prohibición, Mi lucha tuvo un impacto profundo en la historia. Ayudó a moldear la mente de muchos seguidores de Hitler y contribuyó a la difusión del antisemitismo en la sociedad de la época. Aunque su acceso está restringido en muchos lugares, su impacto continúa resonando. La comedia humana de Honoré de Balzac. La comedia humana es una ambiciosa serie de novelas escrita por el maestro francés Honoré de Balzac en el siglo XIX. Este monumental trabajo retrata la sociedad francesa de su época de una manera tan cruda y veraz que no pasó desapercibido. Es como un caleidoscopio de personajes y escenarios, una lente a través de la cual Balzac examina la vida y las clases sociales, desde los ricos y poderosos hasta los marginados. Balzac disecciona con precisión quirúrgica la sociedad y sus complejidades. Pero no todo fue aplausos para Balzac. Sus retratos mordaces y a menudo poco halagadores de la alta sociedad generaron controversias. Las élites se sintieron expuestas y atacaron las obras, lo que incluso llevó a que algunos volúmenes fueran prohibidos en ciertos círculos. Lo asombroso de la comedia humana es como todos los personajes y tramas están interconectados, creando un universo literario complejo y realista. Incluso hay personajes que aparecen en múltiples novelas, mostrando una cohesión narrativa única. Si quieres saber más a fondo sobre el motivo de la prohibición de esta obra literaria, te invito a que la revises. Rebelión en la granja. Rebelión en la granja, escrita por George Orwell, es una novela que combina sátira y alegoría para criticar el totalitarismo y la corrupción política. Publicado en 1945, la historia transcurre en una granja donde los animales se rebelan contra sus opresores humanos. En la granja, los animales establecen su propia sociedad, pero con el tiempo, los líderes porcinos adoptan los mismos abusos de poder que condenaban. La novela es una metáfora impactante sobre cómo las revoluciones pueden dar lugar a nuevos opresores y cómo el poder corrompe. Aunque Rebelión en la granja es ampliamente reconocida como una crítica política y social, su cruda representación de la política y sus implicaciones profundas provocaron censura en algunos lugares. En la Unión Soviética, por ejemplo, la novela fue prohibida por su paralelismo con la Revolución Rusa. La obra de Orwell nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder pueden corromper y sobre la importancia de la vigilancia ciudadana para prevenir abusos. Los versos satánicos por Salman Rushdie. Los versos satánicos, escrito por Salman Rushdie, es una novela publicada en 1988 que combina realidad y fantasía, explorando temas religiosos y culturales. Su título proviene de un incidente de la vida del profeta Mahoma,
pero la historia se aleja en direcciones sorprendentes. La novela desató una tormenta de controversia debido a su tratamiento audaz de temas religiosos y su representación de figuras históricas. Muchos musulmanes consideraban que el libro blasfemaba y ofendía su fe, lo que llevó a prohibiciones y protestas en varios países. Salman Rushdie vivió bajo una orden religiosa que pedía su muerte durante años debido a su obra, lo que generó un debate global. Nivel 2. Los protocolos de los sabios de Sion. Es un supuesto documento que detalla un plan para el control global de la humanidad por parte de una sociedad secreta judía. Aunque fue presentado como real, se ha demostrado que es una falsificación con múltiples versiones que circularon desde fines del siglo XIX. A pesar de ser una obra falsa, los protocolos se utilizó como propaganda en tiempos de conflictos y tensiones políticas. Fue utilizado para avivar el odio y el antisemitismo en diversas partes del mundo, incluso llegando a influenciar ideologías extremistas y regímenes totalitarios. Los protocolos son un claro ejemplo de cómo la desinformación puede propagarse y causar daño. A pesar de haber sido desacreditados, todavía hoy existen personas que creen en su autenticidad. A lo largo de los años, los protocolos han influido en la percepción y las actitudes hacia la comunidad judía. Su difusión ha contribuido a la propaganda de estereotipos y prejuicios perjudiciales, lo que resalta el poder que la desinformación puede tener en la sociedad. Death Note, Tsugumi Ohba. En este nivel mora una obra que, a diferencia de todas las anteriores, no es un libro como tal, sino un manga. Death Note de Tsugumi Ohba narra cómo un cuaderno puede traer la muerte al escribir el nombre de alguien. Pero en China, este relato de poder y muerte ha tomado un giro real y controvertido. En 2005, China prohibió la distribución de Death Note. El gobierno consideró que la historia glorificaba la violencia y cuestionaba la moralidad. Esta prohibición atrajo atención mundial y avivó debates sobre la censura y la creatividad artística. La prohibición en China no detuvo la fascinación global por Death Note. Adaptaciones animadas, películas y series continuaron explorando la trama, pero en China la historia sigue siendo un tema delicado y se mantiene en el centro de discusiones culturales. Esta controversia demuestra cómo una obra de ficción puede desencadenar discusiones sociales y políticas. El Rey Amarillo. El Rey Amarillo, escrito por Robert Chambers en 1895, es una colección de cuentos que rodean un misterioso y perturbador libro de teatro del mismo nombre. Pero este no es un libro común, pues lleva a quienes lo leen al borde de la locura. Aunque no fue prohibido en su totalidad, El Rey Amarillo fue controvertido por su contenido inquietante y su influencia en la psique de sus lectores. Se cree que inspiró a futuros autores de horror cósmico, incluido H.P. Lovecraft. Su misterio y obscuridad lo convirtieron en un objeto de admiración y temor. El Rey Amarillo se convirtió en una obra tabú debido a su influencia en la psicología de quienes lo leían. Sus historias presentaban temas de locura, decadencia y desesperación, creando una experiencia inmersiva que desafiaba los límites de lo sano y lo oscuro. Lolita. Lolita, escrita por Vladimir Nabokov en 1955, es una novela que narra la obsesiva atracción de un hombre mayor hacia una joven adolescente. Esta obra provocó un torbellino de emociones y desencadenó un debate sobre los límites de la literatura y la ética. Debido a su tema delicado y controvertido, Lolita fue prohibida en varios países, ocasionando discusiones sobre su contenido. La narrativa introspectiva y el tono ambiguo de la novela desafiaron a los lectores a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. A pesar de las controversias, se ha mantenido como un hito literario.
Su estilo narrativo y su enfoque en los matices psicológicos la convierten en una obra que invita a la reflexión y al análisis crítico. Un libro prohibido que puede perturbar a quien lo lee. Demos paso al tercer nivel, donde los abismos más oscuros de este iceberg comienzan a aparecer. Nivel 3. El Código Da Vinci por Dan Brown. Se convirtió en un éxito de ventas en todo el mundo. Su intrincada trama y revelación audaz sobre figuras históricas y organizaciones secretas atraparon la atención de millones de lectores. La novela plantea teorías controvertidas sobre la Iglesia Católica, sugiriendo que se han ocultado secretos antiguos que podrían cambiar la percepción de la historia. Esta interpretación desafió creencias arraigadas y generó polémica. Uno de los principales motivos de la prohibición y controversia fue la acusación de blasfemia hacia temas religiosos. El Código Da Vinci plantea que la Iglesia ha ocultado información sobre la relación de Jesús y María Magdalena, lo que generó indignación entre algunos círculos religiosos. La novela fue objeto de demandas y prohibiciones en países como India y Líbano. Se alegó que el libro presentaba una visión distorsionada de la historia y que podía dañar la imagen de figuras históricas y religiosas. Aunque algunos lo ven como una obra de ficción, otros argumentan que su influencia en la percepción histórica es innegable. ¿Tú qué opinas? Malleus Maleficarum por Heinrich Kramer. Hace siglos, en pleno auge de la caza de brujas, surgió Malleus Maleficarum, o El Martillo de las Brujas, escrito por Henry Kramer y Jacob Springer en 1487. Este libro se convirtió en un manual de terror que propagó el miedo y la paranoia por toda Europa. Detalla supuestos métodos para identificar, perseguir y condenar a las brujas. Sus páginas estaban llenas de horrores, rituales oscuros, pactos con demonios y torturas inhumanas. Las descripciones detalladas dejaban a los lectores en un estado de shock y horror. Este libro se convirtió en una herramienta crucial en la caza de brujas, desencadenando una ola de persecuciones y ejecuciones. La sombra de la acusación cayó sobre cualquier persona, especialmente mujeres, que fueran consideradas diferentes o que desafiaban las normas establecidas. El manuscrito contribuyó a la muerte de miles de personas y muchas de las cuales eran inocentes. El terror se apoderó de algunas comunidades enteras y la paranoia hizo estragos. El miedo y la violencia que provocó siguen siendo un recordatorio sombrío de cómo las ideas extremas pueden alterar el curso de la humanidad. La llave menor. A estas profundidades va siendo hora de sumergirnos en uno de los libros más enigmáticos y prohibidos de la historia. La llave menor, escrita por el rey Salomón en el siglo XIV del Renacimiento italiano, es un antiguo libro de magia y conjuros que ha sido envuelto en un aura de prohibición y misterio a lo largo de los siglos. Se dice que contiene conocimientos ocultos que podrían otorgar poderes sobrenaturales. Las razones detrás de su prohibición son variadas. Algunos creen que su contenido podría llevar a prácticas peligrosas y malévolas, mientras que otros argumentan que su conocimiento desafía los límites impuestos por la religión y el Estado. Además, se cree que el libro podría contener invocaciones a seres demoníacos y fórmulas para controlar fuerzas sobrenaturales, lo que ha llevado a que muchas autoridades religiosas lo consideren peligroso y blasfemo. Sin embargo, su misterio y su aura de prohibición han alimentado su atractivo para aquellos interesados en el ocultismo y la magia. A pesar de las restricciones, este libro ha perdurado a través de los siglos y sigue siendo un símbolo de lo desconocido y lo prohibido. La naranja mecánica. La naranja mecánica es una novela conocida por su exploración inquietante de la violencia, la delincuencia y la psicología humana.
Su contenido explícito y perturbador, que incluye escenas de ultraviolencia y conductas antisociales, ha llevado a que sea prohibido en varias ocasiones. Muchas autoridades y grupos han argumentado que la novela glorifica y normaliza comportamientos violentos y perturbadores. Se cree que su impacto en la sociedad podría ser negativo, especialmente en mentes jóvenes y susceptibles. A lo largo de los años, la naranja mecánica ha sido prohibida en varias jurisdicciones y países. Incluso fue retirada de algunas bibliotecas y escuelas debido a su contenido gráfico y controvertido, además de la exploración cruda y visceral de temas oscuros. Dejo a tu consideración su lectura e interpretación. Es momento de que demos paso al penúltimo nivel del iceberg de libros prohibidos. Nivel 4. El libro de Enoch. El libro de Enoch es un antiguo texto supuestamente apócrifo que relata las aventuras y visiones de Enoch, un personaje bíblico que vivió antes del diluvio. Sus contenidos, que incluyen profecías, relatos celestiales y apuntes sobre los ángeles caídos, lo han convertido en una obra llena de misterio. El motivo detrás de su prohibición se relaciona con su no inclusión en la Biblia oficial. Algunos argumentan que su contenido podría cuestionar las enseñanzas religiosas tradicionales, ya que aborda temas que no se encuentran en los textos canónicos. A lo largo de su historia, el libro de Enoch ha sido considerado herético y se ha mantenido fuera de las versiones oficiales de la Biblia. Su prohibición se basa en preocupaciones sobre la autenticidad de sus enseñanzas y su potencial para influenciar la fe de manera controvertida. Por el impacto en la historia, es que está más que merecido su lugar en este profundo iceberg. Date la oportunidad de revisarlo. Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, por Manly P. Hall. Las enseñanzas secretas de todos los tiempos es un libro que ha desafiado las normas y las creencias convencionales. Sus páginas albergan una variedad de conocimientos, desde filosofía esotérica hasta perspectivas alternativas sobre la historia y la espiritualidad. La razón detrás de su prohibición a lo largo de la historia radica en la naturaleza desafiante de sus ideas. Muchos argumentan que el libro desafía las narrativas establecidas, cuestionando dogmas religiosos y creencias aceptadas. Sus enseñanzas podrían poner en tela de juicio las estructuras de poder y las interpretaciones tradicionales. Desde la concepción de esta obra ha sido vetado y censurado en varios lugares debido a su contenido. Las autoridades religiosas y gubernamentales han temido que sus ideas puedan alterar la estabilidad y el control social. Sin embargo, la prohibición también ha llevado a un aumento en la curiosidad y la fascinación por el libro. Muchos lo consideran una fuente de conocimiento alternativo y una ventana hacia perspectivas no convencionales. Prepárate para adentrarte a lo más recóndito de este iceberg, donde moran los aspectos más impactantes de la literatura. Demos paso a conocer los 3 libros más prohibidos a lo largo de la historia. Nivel 5. El libro de Thoth. A diferencia de todos los libros contenidos en este iceberg, este tiene un aspecto en particular, y es que de este libro no se conoce ubicación exacta de su paradero. El libro de Thoth, legendario texto egipcio que supuestamente contiene el conocimiento esotérico y mágico del dios Thoth, considerado el dios de la sabiduría y la escritura en la mitología egipcia. Su contenido, envuelto en un velo de misticismo, ha llevado a su prohibición en diferentes momentos y lugares. La razón detrás de su prohibición radica en el poder que se cree que otorga a aquellos que lo poseen. Se dice que contiene fórmulas mágicas, hechizos y conocimientos ocultos que podrían desafiar el orden establecido y otorgar un poder sin igual a quien lo dominara.
El libro de Thoth ha sido buscado a través de siglos por alquimistas, magos, ocultistas que creían en su capacidad para revelar secretos cósmicos y místicos. La prohibición de su posesión en ciertos momentos solo aumentó su aura de misterio y deseo de obtenerlo. Su leyenda ha perdurado a través de los siglos. Su prohibición y la búsqueda obsesiva por descubrirlo han contribuido a mantener su enigma vivo. El Corán. El Corán, el libro sagrado del Islam, es una guía espiritual y moral para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, su contenido y su impacto en la sociedad ha llevado a que sea prohibido en ciertos lugares y contextos. Una de las razones fundamentales de su prohibición radica en su interpretación y aplicación. El Corán aborda una amplia gama de temas desde cuestiones religiosas hasta normas sociales y políticas. Las interpretaciones pueden variar ampliamente, lo que ha llevado a debates y desacuerdos sobre su significado y aplicación correcta. En diferentes momentos históricos, ciertas autoridades políticas y religiosas han considerado que ciertos pasajes del Corán podrían ser interpretados como amenazas para el orden establecido o como incitaciones a la discordia. Esto ha llevado a la prohibición de su distribución o estudio en determinados lugares. Sin embargo, el Corán ha sobrevivido y continúa siendo uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. A continuación, les presentamos el libro que más veces ha sido prohibido en la historia: la Biblia. Tal vez te preguntes por qué la Biblia está hasta el último nivel del iceberg. Pues, considerado un libro sagrado y espiritual, ha sido fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, su impacto también ha suscitado miedos y controversias que han llevado a su prohibición en diferentes momentos y lugares. La razón detrás de su prohibición a menudo radica en el poder que tiene para influir en las masas y en las estructuras de poder establecidas. Gobiernos y líderes religiosos han visto a la Biblia como una amenaza que podría desafiar su control sobre la población y sus creencias. A pesar de los intentos de censura, la Biblia ha demostrado ser inquebrantable. Su mensaje ha trascendido las barreras culturales y lingüísticas y ha llegado a millones de personas en todo el mundo a lo largo de los siglos. Es sin duda el que más se ha prohibido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es por ello que, aunque es muy conocido, decidimos ponerlo hasta el fondo, porque seguramente no sabías el motivo detrás de su prohibición. Y con este conjunto de libros que es la Biblia, decidimos cerrar este iceberg de libros prohibidos. Esperamos que este especial 1000 suscriptores haya sido de tu agrado. No olvides dejarnos tu like y tu comentario. ¿Qué otros temas de iceberg te gustaría que abordemos e investiguemos? Recuerda que nosotros somos Cultura Visual y esperamos que te encuentres de lo mejor. No olvides que subimos video cada viernes y domingo y uno que otro entre semana, además de muchos datos curiosos. Bueno, hasta la próxima.